Hola, Mailén. Para el parcial serían. Entran los capítulos del 1 al 13 sin el 12. Del 1 al 13 sin el 12. Y parte del 19. Esta semana, Verónica, vamos a ir subiendo los temas, ¿eh? Sí, ahora entre hoy y el lunes, martes, vamos a tener que escribir todo lo que tengan que saber, los temas, los horarios, bueno, todo eso. Va a ser virtual, pero bueno, sí, todos los detalles que podamos se los vamos a ir redondeando primero nosotros y después los pasamos. Los temas los podés subir. Los temas, bueno. Después el formato del examen, del trabajo práctico, del parcial, de la evaluación, después se puede ver, pero los temas yo creo que se pueden subir, ¿va? Bueno, digo, para ir arrancando, ¿saben cuál es el tema con el que vamos a trabajar hoy en este espacio? El tema, el título de lo que vamos a trabajar hoy. Perfecto, Tomás. Dispersiones. Bien. El tema dispersiones, ustedes lo tienen en el libro, está desarrollado en el capítulo 13. Yo tomé algunas cosas, las que me parecían más interesantes para discutir, o que por ahí tienen más aplicaciones después en los temas que vienen para después volver sobre eso. Igual hay muchas cosas que no las pude poner en este ratito que vamos a trabajar, por eso recomiendo que ustedes vayan con lo que charlemos hoy, cuando tengan las diapos o antes, y revisen todo el tema completo en el libro, ¿sí? Voy a... Vero, ¿hay una evaluación de dispersiones? Sí, hay una de soluciones, pero no la pusimos esta semana. Bien. Porque la idea de esta semana es que todos se vayan poniendo lo más al día que puedan para que no se les amontone tanto después. El tema que viene después de las 14:45 es una charla con los estudiantes que quieran, pero fundamentalmente con los estudiantes de ingeniería industrial, sobre el tema dispersiones coloidales, pero ahora es común para todas las carreras. Pero qué porquería. Ahora sí, también el navegador y no estoy tan familiarizada. Y eso que ayer practiqué, pero... Bueno, cuéntenme si ustedes ahí ven. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, ahí está. Sí, yo estaba... No, acá, achicar es ahí. Bueno. Entonces, vamos a trabajar con lo que son dispersiones o sistemas dispersos. ¿Alguna idea de qué se trata? ¿Algún ejemplo? ¿Algo que recuerden que hayan visto? ¿Alguna vez que hayan tocado alguna dispersión? ¿Alguna palabra asociada? Bueno, silencio de radio. La idea, cuando uno tiene sistemas dispersos, es que va a haber más de una sustancia presente y cada una de las sustancias va a mantener su identidad.
y es posible separarlas del resto si uno lo desea o si fuera necesario, ¿sí? Eso nos dice que siempre que esté hablando de sistemas dispersos voy a estar hablando de mezclas. Hasta acá nosotros habíamos trabajado fundamentalmente con sustancias. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con mezclas, que la realidad es la forma más común de encontrar a las sustancias, formando parte de una mezcla. Entonces, una definición más precisa o más ajustada podría decir que se considera un sistema disperso aquellos que presentan partículas de una o más sustancias minoritarias distribuidas entre las partículas constitutivas de una sustancia mayoritaria. ¿Qué sería entonces una partícula de esa sustancia minoritaria que está dispersa? Bueno, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones o pueden ser conglomerados más grandes, de mayor tamaño, de esa sustancia que está dispersa, de la minoritaria. Después, las partículas constitutivas de la sustancia mayoritaria ya las hemos visto, pueden ser cationes core, pueden ser átomos, pueden ser iones o moléculas, y esa sustancia mayoritaria es la que vamos a llamar medio dispersante o medio dispersivo o simplemente dispersante en general, siempre que hablemos de dispersiones. Mientras que la sustancia que es minoritaria la vamos a llamar sustancia dispersa. Puede ser, como les decía, una o más de una. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que son dispersiones, tenemos que, primero que nada, habíamos dicho que son mezclas. Y dentro de lo que son dispersiones, podemos identificar 3 tipos diferentes de dispersiones. Unas que se llaman suspensión, otras que son los coloides y otras que son las soluciones. ¿Cuáles son las características en general de cada una de esas? Por un lado, tengo que tener en cuenta cuestiones observables, como ser la cantidad de fases que presente o la facilidad con la cual se pueden sedimentar y separar esas sustancias que están formando parte de la mezcla. Y por el otro lado, para poder clasificarla en uno de estos 3 tipos de dispersiones, tengo que tener en cuenta cuál es el tamaño de esa partícula que está dispersa, de la sustancia que está minoritaria en la mezcla. Entonces, si hablamos de suspensiones, decimos que son mezclas macroheterogéneas. Yo puedo observar que hay más de una fase y además pueden sedimentar espontáneamente, puede decantar y se separan esas 2 sustancias que estaban formando la mezcla. En el caso de las suspensiones, la partícula que está dispersa, que yo puedo observarla inclusive a simple vista, tiene un tamaño que es mayor de 1 por 10 a la menos 6 metros o mayor de 1 micrómetro. Ese sería el caso de las suspensiones. En el caso de los coloides, cuando yo los observe a simple vista, posiblemente se van a ver como una fase única, no voy a poder distinguir bien las 2 fases. Sin embargo, si yo uso alguna técnica como una microscopía o demás, puedo ver que hay partículas dispersas y hay 2 fases. Por eso se les llama microheterogéneo. ¿Sí? En este caso, las partículas que están dispersas son más pequeñas. Tienen un tamaño entre 1 nanómetro y 1 micrómetro. Y una característica de los coloides es que son muy estables, no sedimentan espontáneamente. Si yo tengo acá un recipiente con un coloide, yo lo voy a ver como una fase, sin embargo, hay 2 fases, pero a nivel microscópico, y no lo voy a poder, no va a decantar, no, es muy estable. Para poder desestabilizarlo y que y decante y se separen esas 2 sustancias, voy a tener que usar algún tipo de reacción química. Y en el caso y una característica de los coloides es que presentan turbidez, se van a ver turbios. Y un ejemplo que puse ahí, el río Paraná, ustedes vieron que es turbio, que es marrón, y que hay una primera fase en la potabilización del agua en la que uno simplemente decanta. Cuando logran decantar, es como que podemos pensar que el río es una suspensión, porque tiene partículas mayores
a 1 micrómetro que pueden por sí mismas decantar. En ese sentido podemos pensarlo como una suspensión, pero a su vez también una vez que se logra esa primera decantación sigue estando turbio. ¿Qué es lo que ocurre? Que también es un coloide, se comporta como una dispersión coloidal. Entonces, ¿qué pasa? Hay partículas que en su mayoría son silicatos, que tienen carga negativa, que están establemente dispersas en la fase acuosa y no sedimentan espontáneamente. Es necesario agregar, que haya una reacción química, es necesario agregar sales para favorecer que ese coloide, esa sustancia que está en dispersión coloidal, pueda precipitar y entonces conseguir un agua que sea translúcida y que se acerque más al agua potable. Digo se acerque más porque, bueno, hay varias etapas en el proceso, ¿sí? Y en el caso de una solución, ya estamos hablando de una mezcla homogénea. O sea, yo la miro con un microscopio, la miro a simple vista y se ve una única fase. Eso quiere decir homogéneo. Y en este caso las partículas dispersas son menores a 1 nanómetro. Entonces, cada vez que estemos hablando de una solución, tenemos que pensar que estamos hablando de una mezcla de 2 sustancias o más y que esa mezcla es homogénea. Esta es una clave importante porque a veces esto no está escrito explícitamente, pero es algo que ustedes ya tienen que tener incorporado. Siempre que hable de solución, se trata de una dispersión, una mezcla homogénea. Entonces, otra cosa para tener en cuenta es que, sí, estamos hablando de suspensiones, que dijimos que eran heterogéneas a simple vista, no dejan pasar los rayos luminosos, una característica. Esto muchas veces en un laboratorio se puede ensayar. Mientras que los sistemas que son coloidales, que llamamos ópticamente llenos porque se ven turbios, la luz puede atravesarla, ¿sí? Pero se marca todo el recorrido que hace la luz porque las partículas que están dispersas van a dispersar la luz en todas las direcciones. Entonces uno puede ver el recorrido del haz de luz. Mientras que las soluciones son sistemas ópticamente vacíos en los que cuando es atravesada por un rayo luminoso puede pasar a través de la solución y no se ve el recorrido que pasaba con los sistemas coloidales. Son formas de identificar en el laboratorio o en la práctica uno u otro tipo de dispersión. En este caso, por ejemplo, ven que la luz atraviesa, se trata de una solución, y acá no solo que atraviesa, sino que se ve el haz. Se trata de una dispersión coloidal. Lo mismo en este caso y lo mismo en este caso. ¿Bien? Mientras que si es una suspensión, la luz ya no puede atravesarlo de ninguna manera. Entonces, teniendo en cuenta que dentro de lo que son dispersiones tenemos suspensión, coloides o soluciones, nos vamos a dedicar un poquito más en este rato a trabajar con lo que son soluciones, que son mezclas homogéneas, ¿sí? Y como siempre que queremos abarcar un tema que es muy grande, que tiene muchas cosas para decir y para trabajar y para considerar y encima todas en simultáneo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Las vamos a clasificar a las soluciones, ¿sí? Para poder entender un poco más toda esta dimensión enorme que tiene incluida. Entonces, podemos pensar que las soluciones las podemos clasificar, por un lado, según el estado de agregación del componente mayoritario de esa solución. También las podemos clasificar según la solubilidad del soluto en agua. El soluto es el componente minoritario. Y también las podemos clasificar de acuerdo con, ¿qué es lo que escribí ahí? Según la... ¿Alguien sabe lo que dice acá? Según la concentración, ¿puede ser? Perfecto. También las podemos clasificar de acuerdo con la concentración del soluto en agua. Eso quiere decir el soluto escrito entre
corchete, concentración del soluto en agua. Bien, entonces vamos a ir dedicando un ratito a cada una de estas clasificaciones para entenderlas mejor. Entonces, de acuerdo con el estado de agregación del componente mayoritario, una solución puede ser líquida, o puede ser gaseosa, o puede ser sólida. En el caso de que las soluciones sean líquidas o gaseosas, podemos identificar a la sustancia minoritaria como soluto y a la mayoritaria como solvente. Cuando estamos en el caso de soluciones sólidas, para conservar un poco esto mismo que veníamos nombrando, le llamamos aleante a la sustancia que está mayoritaria y aliado a la que está minoritaria. Esto, dependiendo del ámbito en el que estén, a veces puede estar intercambiado, pero bueno, nosotros lo nombramos de esta forma en similitud con lo que es solvente y soluto. ¿Bien? Y dentro de lo que son soluciones sólidas, nos dedicamos ahora un ratito para comentar, ustedes después entren más en profundidad, en lo que son soluciones sólidas intersticiales y soluciones sólidas sustitucionales. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el estado del dispersante, podemos pensar que, como ejemplos, unas soluciones líquidas. Podemos pensar en compuestos iónicos o moleculares, como sales u óxidos u hidróxidos, que estén disueltos, por ejemplo, en agua o en otro solvente líquido. Podemos pensar, este sería el caso de sólidos en líquidos. Líquidos en líquidos podríamos pensar, por ejemplo, en alcohol en agua. Otros años esto no se entendía muy bien. Ahora con el alcohol al 70 y el COVID nadie tiene dudas de lo que es una solución líquido en líquido. Nos ayudó. Y en el caso de pensar, por ejemplo, una solución en la que el soluto sea gaseoso y el dispersante o el solvente sea líquido, podemos pensar en dioxígeno en agua. Esto cuando vimos las propiedades de los compuestos moleculares, algo habíamos charlado sobre la disolución del dioxígeno en agua, ¿sí? Y particularmente, dentro de lo que son soluciones líquidas, sí, el dispersante particularmente es agua o el solvente es agua, ¿cómo llamamos a la solución? Acuosa. Es un caso particular de solución líquida, la solución acuosa. Bien, también tenemos ejemplos de soluciones sólidas, de sólidos en sólidos, por ejemplo el acero, ¿sí? Que es en una base de hierro, donde va a haber átomos de carbono. Tenemos las amalgamas, ejemplos de líquidos dispersos en sólidos, o también el ejemplo de gases dispersos en sólidos. Y también podemos pensar como solución gaseosa, donde tenemos el dioxígeno, que sería la sustancia minoritaria, dispersa en una fase acuosa, en una fase gaseosa, perdón, que sería el aire, o por ejemplo el metano en el GNC. Entonces, muchas veces cuando uno piensa en soluciones, automáticamente piensa en algo acuoso. Y si bien es verdad que nosotros le vamos a dedicar un montón de tiempo y cálculos y ejemplos a lo que es acuoso, hay que tener en cuenta que hay otras soluciones, sólidas, gaseosas. Bueno, un poco era lo que quería reflejar acá. Pero, sí, una cosita pequeña. El aire se puede considerar una solución gaseosa siempre que no tenga partículas en dispersión coloidal. Por eso ahí dice sin partículas, sin P, sin partículas. Claro, ¿vieron cuando entran los rayos de luz en una habitación y se ve el rayo? Uno lo puede seguir porque hay partículas que están dispersas que permiten eso, ¿sí? Ahora, si podemos sacar eso, un aire filtrado, podríamos decir, Cristina, cuando ya no tiene las partículas, entonces sí, se trata de... En realidad no creo que las partículas en dispersión del aire se puedan filtrar así comúnmente. Lo que sí puedo decir que hay filtros, como pueden ser que retengan lo que está en suspensión. En suspensión se puede separar el polvo que está sobre los muebles de una habitación,
es que se decantaron y estaban en suspensión, pero el polvo que está disperso en el aire, ese polvo es muy difícil de quitarlo con métodos comunes, físicos. Para eso se requieren métodos más sofisticados, digamos, para poder eliminar esas partículas. Imagínense lo que fue el aire de una de las Islas Canarias, La Palma, con la erupción del volcán. No solamente había gases precursores de la lluvia ácida, sino que además había una gran cantidad de partículas, ¿no? No solamente ceniza, sino que hay material particulado. Bueno, y por lo que veo, Vero, pusiste un camión que yo creo que es un camión metanero, un camión que transporta GNC. Ese GNC supongo que está dentro de ese tubo, de ese acoplado, mejor dicho, cilindro, y el gas natural comprimido es una mezcla de gases. El principal es el metano, que está disperso entre las moléculas de todos los gases, ¿no? Pero yo pensaría que tendría que enfatizar que cuando uno pone GNC no está hablando de metano, está hablando de una solución gaseosa. Y supongo que el avión ese lo pusiste porque el avión es toda una aleación sólida. El hidrógeno es el combustible por excelencia, pero todavía no está bien claro cómo transportarlo. Entonces, una de las maneras de transportarlo es inyectando hidrógeno en metales seminobles, ¿no? Y bueno, esa es una solución sólida de hidrógeno, por ejemplo, en paladio, ¿no? Bueno, era eso, Vero. Bueno, entonces, mirando un poquito más algo que habíamos puesto arriba, que las soluciones sólidas, sobre las soluciones sólidas, podemos pensar en las aleaciones. Como ejemplos de soluciones sólidas tenemos las aleaciones, que son mezclas sólidas, que presentan propiedades metálicas, que están compuestas por un metal mayoritario, que le llamamos base o aliante, y presentan proporciones menores de uno o más, pueden ser metales o no metales, a los que vamos a llamar aleados, ¿sí? Y las aleaciones generalmente se preparan disolviendo un metal en otro a altas temperaturas y cuando estos se encuentran en estado líquido. Hay muchos ejemplos de aleaciones, algunos que por ahí tienen bastante interés en la ingeniería, y una característica es que las preparamos a estas aleaciones porque el producto, la aleación, tiene propiedades que son más útiles, más interesantes que cada uno de esos metales o no metales por separado. Bien. En el bronce, que es cobre con estaño, en el alnico tiene aluminio, níquel y cobalto. Insisto con que la aleación tiene otras propiedades. Y el acero, que nos interesa muchísimo, es una solución sólida, es una aleación de carbono en hierro. Otro ejemplo que con esto trabajamos el jueves pasado de solución sólida serían los cristales dopados. ¿Sí? ¿Se acuerdan el silicio dopado con aluminio, por ejemplo? Es otro ejemplo de una solución sólida. Y para tener en cuenta algo que está bien ampliamente desarrollado en el libro, pero me parece importante comentar, es cuando estamos pensando acá en esta figura B, en el acero, ¿sí? Voy a tener una red de cationes core de hierro que van a formar el metal hierro, ¿sí? Y entre los huecos que deje estos cationes core se van a ubicar
átomos de carbono de menor tamaño, ¿sí? Que tienen un tamaño mucho menor que el del hierro. En ese caso decimos que la solución sólida es intersticial. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono, el que está formando la partícula dispersa, se ubica justamente en los intersticios. Un ejemplo que yo les había comentado en la otra clase, a mí me ayuda a verlo o a interpretar esto, es si yo tuviera un cajón donde tengo que acomodar pelotas de fútbol y pelotas de ping pong. ¿Cómo creen que las vamos a acomodar? Bueno, en los espacios que queden entre las pelotas de fútbol perfectamente se pueden acomodar las pelotas de ping pong. Esto sería lo mismo, tiene que ver con el radio, la diferencia de radio que hay entre el hierro y el carbono. ¿Bien? Y bueno, no hace falta demasiado comentar que las propiedades del acero son muy diferentes a las propiedades del hierro. ¿Sí? Es un ejemplo, el acero, de una solución sólida intersticial. Mientras que de este otro lado tenemos el latón. ¿Sí? En el latón es un ejemplo de una solución sólida sustitucional. ¿Qué es lo que ocurre acá? El radio de uno y otra partícula son semejantes. Es más parecido, voy a hacer de vuelta el paralelismo con las pelotas, que yo tuviera una caja enorme donde quiero guardar pelotas de fútbol y pelotas de básquet. Ya no voy a poder meter una en el hueco o en el intersticio que dejan las otras, sino que voy a tener que sacar una de fútbol y en su lugar ubicar una pelota de básquet. Entonces, en este caso, como el radio entre el zinc y el cobre es similar, la solución sólida que logramos, que es el latón, es una solución sólida sustitucional. Después ustedes pueden leer más en el libro o buscar otras referencias. ¿Bien? Entonces, hasta acá vimos que las dispersiones son mezclas, trabajamos específicamente con las soluciones y vimos que las podemos clasificar como líquida, sólida o gaseosa dependiendo del estado de agregación del componente mayoritario. Bien, ahora podemos clasificarlas también teniendo en cuenta la solubilidad del soluto en el solvente o particularmente en el agua. Bien, para eso tendríamos que saber, la forma de clasificarlas son soluciones saturadas, no saturadas y sobresaturadas. Para poder identificar bien cada uno de estos, necesitaríamos saber qué quiere decir solubilidad o a qué hace referencia la solubilidad, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, la solubilidad es la máxima cantidad de un soluto expresada en gramos que puede disolverse por cada 100 gramos de un solvente a una dada temperatura. Eso en forma general. Ahora, particularmente, si pienso en el solvente agua y pienso en una temperatura de 25 grados centígrados, ustedes si se fijan, acá en el apéndice la van a encontrar en la página 378, tienen una tabla de solubilidad. Acá. Solubilidad en agua a 25 grados centígrados de algunas sustancias. Ese es el título, ¿la encontraron? Sí, profe. Y está expresada en gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. El solvente es agua en este caso, ¿sí? Y además, la solubilidad de un soluto depende de la temperatura. Por eso la tabla esta que tengo acá tiene el título 25 grados centígrados en el título. Si yo quisiera saber la solubilidad a 20 grados centígrados sería otra. O a 70 grados centígrados sería otra. Entonces, la solubilidad de una sustancia va a variar con la temperatura. Y además, en el caso particular de que estemos hablando de un soluto gaseoso, la solubilidad va a variar con la temperatura y también va a ser muy influenciada por la presión de ese gas.
Y en el caso particular bueno, entonces, esto que estoy comentando, que la solubilidad de una sustancia va a depender de la temperatura y de la presión, ustedes lo tienen trabajado en el libro en lo que llamamos curvas de solubilidad. Bien, entonces van a tener que fijarse un poco cómo van variando al cambiar la temperatura o la presión y cómo al variar estos dos parámetros yo puedo pasar de una solución saturada a una sobresaturada o cómo van variando o modificándose estas categorías dependiendo de la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, algunas cosas generales. Hoy cuando estaba viendo esta diapo me acordé de algo que charlamos la semana pasada con Ciro. ¿Está Ciro? No. Bueno, esto algo habíamos comentado, que para cada par soluto solvente existe un valor límite máximo para la proporción de soluto en la mezcla. ¿Sí? Entonces, esto es lo que comentamos antes, una definición de solubilidad en general, depende del disolvente que se trate, y sabemos que la solubilidad de una sustancia en un dado solvente va a depender de la temperatura. Por supuesto, no lo dije, pero que primero que nada va a depender de la naturaleza del soluto y del solvente, ¿no? Pero identificados esos dos, tenemos que tener en cuenta la temperatura, ¿sí? Para algunos solutos que son sólidos, la solubilidad se incrementa al aumentar la temperatura. Y una cosa importante es que para los solutos que son gaseosos, siempre que la temperatura disminuya, la solubilidad aumenta. ¿Sí? Y esto es muy importante, digamos, tiene consecuencias varias. Una se me ocurre a nivel ambiental. Esto creo que algo también habíamos charlado cuando vimos propiedades de los compuestos moleculares, pero es que si yo aumento la temperatura, calentamiento global, por ejemplo, aumenta la temperatura de los mares y los gases disueltos van a estar, va a haber menor solubilidad de los gases en esos mares. Y ahí hay dos problemas. Por un lado está el gas de oxígeno que es necesario en la flora y la fauna acuática, por lo cual puede haber problemas para esos seres vivos. Y además, el dióxido de carbono que está en el aire, parte en equilibrio, se solubiliza con el agua, se solubiliza en el agua. Pero si esa solubilidad de los gases disminuye, entonces va a haber menos gas dióxido de carbono atrapado en el agua y va a haber más dióxido de carbono, efecto invernadero, en el aire. Entonces, bueno, tener eso en cuenta, que no está bueno. Y también se me ocurre, que creo que alguna vez algo charlamos, el dioxígeno está disuelto en el agua. Si yo quisiera un agua sin dioxígeno, por ejemplo, para introducir en una caldera, ¿sí? En un sistema de refrigeración, sabíamos que el dioxígeno, habíamos dicho que era corrosivo. Entonces, ¿cómo podría ser o qué debería hacer con ese agua antes de introducirla en un sistema de refrigeración o caldera? Para eliminar la mayor cantidad posible del dioxígeno disuelto. Subir la temperatura. Calentarla. Sí, exacto. Digo algunas cosas para por ahí tratar de memorizar o buscar ejemplos para tener esto en cuenta, ¿no? Que la solubilidad de los gases es mayor a menor temperatura. Y la solubilidad de los gases en los líquidos se modifica al variar la presión que ejerce ese gas sobre el líquido. ¿Sí? Al aumentar la presión va a aumentar la solubilidad. Y esto se los dejo como una tarea para el hogar, que es que miren, lean, analizan e interpreten las curvas de solubilidad y cómo hacer para pasar de una solución que sea saturada a no saturada y demás. Y entonces ahora sí, bueno, acá tenemos un ejemplo, una tabla muy parecida a la que está, no sé si es la misma, no, a la que tenemos en la tabla, en el apéndice. Y fíjense, por ejemplo, sí.
¿Puede poner la diapositiva anterior un momento rápido, por favor? Sí, claro. Ahí está, gracias. ¿Listo? Sí, listo. Bien. En este caso, algo ya lo hablamos cuando leímos la del apéndice, pero digo, fijémonos que estamos trabajando a una temperatura y expresamos la solubilidad como masa del soluto que está disuelta por cada 100 gramos de agua. Y fíjense, por ejemplo, el diodo, ¿sí? En agua solamente voy a tener 0,029 gramos de diodo disuelto por cada 100 gramos de agua. Y en cambio la sacarosa, voy a tener 180 gramos de sacarosa disuelto por cada 100 gramos de agua. Esto me está marcando que la sacarosa es muy soluble en agua. Bien. Y entonces, ahora focalizando, no sé si ustedes ya tenían idea de qué quería decir cada una de estas soluciones. Podemos decir que una solución saturada es estable y, teniendo en cuenta lo que hablamos de solubilidad, contiene disuelta la masa máxima de soluto para una dada masa de solvente a una dada temperatura. En el caso de la tabla anterior era para solvente agua, temperatura 25 grados, bueno, la masa máxima disuelta. En este caso, la solución es no saturada cuando contiene disuelta una masa de soluto que es menor que la máxima posible a una dada temperatura. Y también existen lo que llamamos soluciones sobresaturadas. ¿Qué sería una solución sobresaturada? Es aquella solución que tiene disuelta una masa de soluto mayor que la máxima posible a una dada temperatura. ¿Es común encontrar una solución sobresaturada? No, son casos especiales, ¿sí? Son sistemas metaestables. Quiere decir que si la miro un poco fuerte, deja de existir la solución sobresaturada. ¿Por qué? Porque todo eso que tiene por encima de lo posible comienza a precipitar. ¿Sí? Pero bueno, la solución saturada es estable, la no saturada es estable y la solución sobresaturada es un sistema que hay que cuidarlo como en una cajita de cristal, porque si no, rápidamente pasa a otro sistema distinto que podría ser una solución saturada y un precipitado. Bien, pregunta, antes de irme de acá. Supongamos que tenemos acá 3 recipientes, ¿sí? En el 1 tengo una solución saturada, en el 2 una solución no saturada y en el 3 una solución sobresaturada. ¿Está bien? Pregunto, ¿cuántas fases veo en cada uno de esos sistemas? Una. ¿En todos? Sí. Sí. Una sola vocecita tímida dijo sí. ¿Se acuerdan en una de las primeras diapos que dijimos que la solución es una mezcla homogénea? Entonces, si tengo una solución sobresaturada, obviamente que tiene que tener una única fase. Ahora, es verdad que una solución sobresaturada es un sistema inestable o metaestable que por un golpe, por un aumento brusco de la temperatura o por lo que fuera, puede transformarse en un sistema heterogéneo formado por una solución saturada y un precipitado. Pero mientras yo considere que tengo ahí una solución sobresaturada, tengo un sistema monofásico, porque eso es la definición de solución. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y cuando cambia la solución sobresaturada, qué pasa a ser? ¿Una suspensión o un coloide? No, lo que ocurre con una solución sobresaturada es que por la forma en la que se preparó, por alguna condición experimental en la que ocurrió, yo logré solubilizar más soluto del posible.
Entonces, como les decía, ante un golpe, ante un cambio abrupto de temperatura, todo eso que pude tenerlo en solución en una fase, en una única fase, todo lo que está de más por sobre el valor de solubilidad va a precipitar. Entonces, no es que se me va a formar una suspensión, lo que se me va a formar es un sistema heterogéneo en el cual yo voy a tener una fase, que es una solución saturada, y un sólido abajo depositado, que es lo que estaba por encima del valor de solubilidad. No sé si se entiende muy bien. Creo que sí. ¿Sí? Después igual traje una simulación para que veamos y aparece lo de saturada. Me parece que ahí podemos aclarar varias cositas. Igual ustedes ahora pregunten lo que necesiten, ¿sí? Entonces, hablamos de... Sí. Mi duda es, entonces la suspensión, porque decía que se separa y se decanta, Sí. ¿no sería lo mismo que le pasa a la solución sobresaturada cuando ya no es solución? Ay, ¿sabes que no te entendí bien? ¿Podés repetirlo? Que si lo que le pasa a la suspensión, dice que la suspensión es que se separa y se decanta. Claro. ¿No sería eso lo mismo que le pasa a una solución sobresaturada? Sí, puede Cuando ser ya no una es solución. suspensión. Lo que pasa que... Sí, en ese sentido, porque va a depositarse rápidamente un sólido en el fondo. En ese sentido podés pensarlo como una suspensión. Lo que pasa que lo pensamos más como que paso de algo que es monofásico, solución, a algo que no es una solución. Y ya la voy a encontrar decantado, ¿no? Ese sería un poco el camino, de una única fase a dos fases y separado decantado. Claro, entiendo. Bueno, entonces, pensemos ahora en una solución, que ya dijimos que podían ser líquidas, sólidas o gaseosas, saturadas, no saturadas, sobresaturadas, y ahora tengo otra forma más de clasificarla, que tiene que ver con la concentración que tenga el soluto en agua. ¿Sí? Y para eso pensamos en la solubilidad molar, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, y podemos decir que una solución puede ser concentrada o puede ser diluida. Y decimos que es saturada cuando la máxima cantidad de soluto por litro. ¿Sí? Fíjense que cuando hablábamos acá de una concentración, una saturada, hablábamos de la máxima masa de soluto disuelto. Acá estamos hablando de la máxima cantidad de soluto por litro de solución saturada. ¿Sí? Entonces hay un máximo que se puede lograr, que sería la solución saturada. Bien, además de eso, podemos clasificarlas como concentradas, cuando la concentración, ¿alguien puede leer esto que está acá abajo? Uy, no me está respondiendo, ahí está. ¿Alguien puede leer esto que está acá? Concentración mayor a 0.1 mol por litro. Exacto. Decimos que una solución es concentrada cuando la concentración del soluto es mayor a 0,1 mol por litro. ¿Sí? Y decimos que esa solución es diluida cuando la concentración del soluto es menor a 0,1 mol por litro. ¿Bien? Y yo pregunto, mol por litro. El mol sería de el soluto. ¿Y el litro de quién sería? Del agua, ¿no? ¿El solvente?
El agua sería el solvente en este caso. El litro sería de todo. De todo. Ah, ¿Cómo lo llamamos a todo? La solución. De la solución, ¿sí? Esto nosotros ya lo habíamos trabajado algún día. Creo que los jueves acá me parece que no llegamos mucho los martes, pero esto es un vistazo general de lo que podemos decir de las dispersiones. Si ahora nos detenemos un poquito más en esta parte, ¿sí? Para ver si una solución es concentrada o diluida, tenemos que tener en cuenta, primero, la unidad de concentración expresada con términos químicos. Y acá viene la molaridad de una solución que la representamos con la M mayúscula. ¿Se acuerdan qué quería decir? Molaridad. Molaridad. Sí. ¿Todos creen que alguna vez lo trabajaron a este concepto en este curso o alguien no lo vio nunca? Lo vimos en clase de práctica, por encima. Bueno. No, por ahí. ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Interrumpí? Para mí sería como una especie de soluto en la solución, puede ser. Cantidad de soluto de solución, pero medida en moles. Claro, porque siempre que yo hable de cantidad de una sustancia es una magnitud que la voy a expresar con la unidad mol. Claro. Así que está bien lo que vos decís. Yo tengo que expresar la cantidad de la sustancia que sea el soluto expresada en mol que está disuelta en 1 litro de la solución. O sea, sería mol por litro. Exacto. Fíjate que acá, para que sea más familiar de entrada, lo expresamos como mol por litro. Yo les pregunté, porque es algo importante, ¿mol de qué? Todos me dijeron del soluto. ¿Y litros de qué? Había como una pequeña discusión, todos terminábamos diciendo que eran litros del todo, de la solución. Entonces, eso es la molaridad de una solución. La expresamos con una M mayúscula y representa la cantidad de la sustancia soluto, que la expreso siempre en mol, disuelta por cada 1 litro de la solución. Entonces, tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿alguien puede leer o me dice qué representa todo esto que yo estoy acá marcando con el cursor? La molaridad del no sé si es cloruro de aluminio o ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Cómo se llama? cloruro de aluminio. Tricloruro de aluminio. Es un compuesto binario y es una sal. ¿Sí? ¿Está solo, aislado, esa sustancia única acá, en esta representación? Está diluido en agua. Está mezclado con agua. Exactamente. ¿Cómo sabes eso? Porque dice entre paréntesis AC. AC. Quiere decir que acá tengo una mezcla de agua y esta sal. Y me dice, es esa sal, esa solución acuosa, como está entre corchetes, me está diciendo que acá me va a expresar la concentración de esa sal en la solución. ¿Cuál es la concentración de la sal en esa solución? ¿A cuánto es igual? A 1 molar. Así lo leemos, 1 molar. ¿Qué quiere decir que yo tenga una
concentración de tricloruro de aluminio 1 molar. ¿Alguien me lo puede expresar de otra forma? ¿No sería que hay un mol de tricloruro de aluminio en toda la solución? Por litro de solución. En 1 litro de solución, porque yo podría tener mucho más o mucho menos, pero me está informando por cada litro de la solución. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Como lo dijiste vos, que hay disuelto 1 mol de tricloruro de aluminio en 1 litro de solución. Y también sabemos que la solución es líquida y que el solvente es agua, así que se trata de una solución acuosa, por lo que me decían antes que dice acá AC. ¿Sí? Fijémonos en este caso de acá abajo. ¿Cómo leemos esto? Tengo una mezcla, tengo una solución acuosa de, ¿cómo se llama esta sal? Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. Y su concentración, lo digo porque está entre corchetes, su concentración es igual a 1,36 molar. 1,36 molar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo puedo interpretar? Y también que cada 1 mol de sulfato de aluminio en 1 litro de solución. Más o menos. ¿Cómo sería? Quería que hay disuelto 1,36 moles de sulfato de aluminio en 1 litro de solución. Perfecto. Ahora sí. Hay disueltos 1,36 mol de esa sal en 1 litro de solución. Nuevamente la solución es líquida y el solvente es agua. ¿Sí? Y fijémonos en el último de los casos. ¿Quién es el soluto? ¿Y quién es el solvente? Ya asumo que hay una mezcla, no les pregunté. ¿Todos ven que hay una mezcla? Una solución. Una mezcla homogénea. ¿Quién es el soluto y quién es el solvente? El solvente, el agua. Bien, el solvente es el agua. Lo veo acá. Muy bien. ¿Y el soluto? El ácido nítrico. El ácido nítrico. Entonces, tengo una solución de ácido nítrico que tiene una concentración de ácido nítrico igual a 5,4 por 10 a la menos 3 molar. 5,4 por 10 a la menos 3 molar. O también podemos pensarlo como 5,4 milimolar. Lo expresamos así. ¿Está? Una vez en un examen habíamos expresado algo en milimolar y varios se preparaban y preguntaban si había un error de tipeo, porque no reconocían que esta M minúscula significaba mili y la M mayúscula la magnitud o la unidad molar. ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a interpretar a eso? Que tenemos disueltos 5,4 milimoles de moléculas de ácido nítrico en 1 litro de solución. Otra vez la solución es líquida y el solvente es agua. ¿Sí? Yo voy a hacer una pregunta acá. Si yo tengo escrito, me voy a ir al primero, ¿sí? Pregunto algo acá. Si yo tengo esto escrito, que dice que la concentración de la sal tricloruro de aluminio en esta solución es igual a 1 molar, y lo interpreto como escribimos acá, ¿yo puedo asegurar o decir que tengo 1 mol de esa sustancia? Depende de cuántos litros sea la solución. Exacto. Tengo que ver qué volumen tengo. De eso acá no se comenta nada. Solamente me está
comentando esta etiqueta, esto que escribimos, cuál es la concentración, qué cantidad de soluto hay por cada 1 litro de la solución. Para saber qué cantidad tengo de esa sal, tengo que saber cuántos litros de solución tengo, qué volumen tengo de la solución. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿esto es solo para soluciones líquidas? Yo no sé bien a qué te referís vos con esto, pero yo La acá estoy molaridad, trabajando con perdón. soluciones acuosas. Sí. Podés pensar en molaridad también, porque como vos fíjate que lo referimos a cantidad de soluto por litros de solución. Entonces lo podés pensar para algo que no sea acuoso, que sea en otro solvente, benceno, podés expresarlo. Claro, pero siempre líquida, digamos, la solución. Sí, sí. Hay otras formas de expresar la concentración más allá de la molaridad, que las usamos menos, pero bueno, puede ser la molaridad, la parte por millón. Hay otras formas que se pueden usar, pero esto como es en litros en general es para, bueno, también podés tener la densidad, pero se usa más para soluciones líquidas, sí. Listo, gracias, profe. No, de nada. Algo que tiene que ver con esto que les decía, si pensamos, por ejemplo, en el dioxígeno, ¿sí? Una sustancia que la vimos al derecho y al revés, sus partículas constitutivas, las fuerzas secundarias, la disolución en agua, lo trabajamos bastante. Ahora, si yo encuentro esto acá, esto, ¿qué quiere decir esto que está escrito acá? La concentración del dioxígeno. Quiere decir que en una solución acuosa en la que hay dioxígeno disuelto, la concentración del dioxígeno es igual a 9 partes por millón en masa. Ahí tienen otro ejemplo, otra forma de expresar la molaridad. Partes por millón se usa cuando el soluto está en muy pequeña proporción respecto del solvente. Entonces, si lo expresáramos, por ejemplo, en molaridad, nos quedaría muy chiquito el valor. Entonces, para eso se usan las partes por millón. Entonces, acá, 9 partes por millón implica que voy a tener 9 miligramos de en 1 kilo de dioxígeno en agua. 9 En la miligramos solución, perdón. de dioxígeno en 1 kilogramo de la solución, ¿sí? Esta solución sería, por ejemplo, un agua natural. Las aguas naturales tienen aproximadamente disperso, obviamente que depende de un montón de factores, de la temperatura, como decíamos antes, de la vida acuática que haya, de si hay efluentes y demás, pero aproximadamente 9 partes por millón puede ser la concentración de dioxígeno en agua natural. Otra forma de expresarlo podríamos decir que es 0,3 milimolar o 0,3 por 10 a la menos 3 molar. Ven que son valores muy pequeños, entonces para eso usamos la parte por millón. Y otra vez, si lo interpretamos, decimos que hay 0,3 milimol de moléculas de dioxígeno disueltas por cada 1 litro de la solución, que en este caso sería un agua natural. Pero, Acá, sí, volverme a la diapositiva anterior. está. Sí, una pregunta le hago a los participantes. ¿Podrían clasificar a las 4 soluciones en concentradas y diluidas?
No todas son concentradas, porque tienen una concentración mayor a 0.1 mol por litro. ¿Cómo, Génesis? ¿Todas son concentradas? Porque tienen una concentración mayor a 0.1 mol por litro. Vos tomaste como referencia el valor 0,1 mol por litro. Sí. ¿Sí? ¿Te escuché bien? Bien. Y de todas estas, de las 4 que están acá, ¿las 4 tienen una concentración mayor a 0,1 mol por litro? Las últimas dos no. Las últimas dos es menos, ¿no? Claro. Y otra- Tiene 0,0005, si no me equivoco. Claro, Santiago, perfecto, son diluidas. Y otra pregunta, ¿por sí o por no? Y si es por sí, ¿cómo sería? ¿Podrían clasificarlas en saturadas y no saturadas? No les digo de sobresaturadas. ¿Saturadas y no saturadas? ¿Por sí o por no la respuesta, eh? No tendríamos que tener la tabla para saber eso. Te pregunto, Génesis, ¿por sí o por no? ¿Podrías decirme con esta información si son saturadas o no saturadas? No. Bien, esa es la respuesta, no. Respondan siempre según la consigna. No. Bien, es correcto, no. ¿Por qué? Génesis lo dijo. Necesita una tabla. ¿Una tabla de qué necesitan? Solubilidad. Claro, de la solubilidad de los solutos en agua. Entonces, uno diría, bueno, pero además, otra cosita. Un dato sería la solubilidad. Pero además necesitaría otro dato de estas soluciones. Porque no voy a poder saber si tiene la máxima o si tiene menos de la máxima. Tengo que necesitar otro dato más. Que eso lo pueden charlar ustedes en el jueves. Necesitan el dato de las densidades de las soluciones para poder saber si son saturadas o no saturadas. Pero de todas maneras, uno de los datos que se necesitan es la solubilidad para saber si son saturadas o no saturadas. Bien. La otra preguntita que quería hacerles. Últimamente yo estuve colocando en un recipiente 30 centímetros cúbicos de el alcohol que compré en la farmacia, 70 centímetros cúbicos del alcohol que compré en la farmacia y le agregué 30 centímetros cúbicos de agua. ¿Eso está bien para lo que me decían a mí al 70%? ¿Qué les parece? No, porque el alcohol que te venden en la farmacia no es 100% alcohol. Perfecto, muy bien. Es agua disuelta en alcohol. Perfecto. Bueno, vamos a suponer ahora que me voy a una droguería y compro etanol al 100% de pureza. Etanol. Te hago la misma pregunta, Martín. Tengo un recipiente y mido con una probeta 70 y después le agrego 30. ¿Estoy haciendo una solución al 70%? Tampoco, porque las moléculas de agua se van a meter de forma intersticial entre las moléculas de alcohol, son más grandes. Entonces no vas a tener 100 mililitros al final. Vas a tener un cachito menos. Bueno, vos estás presumiendo que, o preasumiendo, que hay una contracción del volumen. Sí. Bueno, a veces cuando uno mezcla solutos y solventes se puede dar una contracción o una expansión del volumen. Lo que quiero significar con lo que vos estás diciendo, en definitiva, desde el punto de vista químico,
Lo que nosotros hacemos con 70 y 30 no es lo que se hace en un laboratorio para preparar una solución. En realidad, yo diría que ahí el soluto es el agua y el solvente es el alcohol, porque en realidad tengo 30 de agua y 70 de alcohol. Claro, es el mayoritario. Claro, pero como sea. Yo para preparar una solución al 70% de alcohol en agua, tendría que buscarme un recipiente donde tenga un aforo, donde diga, bueno, hasta acá es 1 litro, o hasta acá es medio litro, o hasta acá es 100 centímetros cúbicos. Colocar los 70 centímetros cúbicos de alcohol y llevar a 100, o los 700 centímetros cúbicos de alcohol y llevar a 1000. A eso se refiere Martín cuando dice que mezclar soluto y solvente por separado no constituye una solución. Me parece muy bien. Por supuesto que se hace en recipientes que tienen una marca. Hasta acá es 100, hasta acá es 1000, hasta acá es 10, hasta acá es 50. O sea, una marca. Entonces uno lleva con agua hasta la marca. Y entonces se asegura de que el volumen final es de la solución. Y eso se debe hacer así justamente por lo que dijo Martín, que en muchos casos, por ejemplo, no en el caso del alcohol, pero en otros casos hay una contracción del volumen o una expansión del volumen cuando se mezclan solutos y solventes. En definitiva, lo que hacemos en casa no es una verdadera preparación de soluciones. Para eso tienen que ver, hay un video, creo, ¿no, Vero?, de preparación de soluciones. No me acuerdo, Cris. No. Bueno, a lo mejor lo van sí. a ver en algún trabajo práctico o algo, en algún lado va a aparecer cómo se prepara una verdadera solución. Se coloca el soluto primero en el recipiente que tiene una marca y luego se completa con agua hasta la marca. Y luego se agita, ¿no? Bueno, perdón por la interrupción. No, una cosa que por las dudas aclaro, que lo que uno prepara, el alcohol 70, es una solución. Lo que está marcando Cristina es que si estuviéramos en el laboratorio, no la prepararíamos de esa forma, sino que tenemos otra forma de prepararla para asegurarnos que al terminar esa solución la concentración sea exactamente el 70%. ¿Ah? Bueno, acá tenemos una tabla, esto tiene que ver con lo que hablaba recién Cristina también y contestaba Génesis, que decía, bueno, necesito una tabla de solubilidad. La que ustedes tienen en el apéndice y la que estaba en una de las diapos anteriores era una solubilidad la voy a leer acá de vuelta, era solubilidad en agua a 25 grados centígrados de algunas sustancias y estaba expresado los gramos de soluto por cada 100 gramos de el solvente. Esto que tengo acá es otra cosa. Es una tabla donde podemos ver la solubilidad molar a 25 grados centígrados, que sería la molaridad que tiene una solución saturada. ¿Que se acuerdan que una solución saturada qué era? Que tiene la máxima cantidad de masa para un dado solvente, para una masa de solvente. Claro, la máxima cantidad de soluto disuelto para esa temperatura y ese solvente. Entonces, una vez disuelta esa máxima cantidad de soluto, si yo calculo la molaridad de esa solución, voy a ver en el caso del cromato de plomo 2 que tengo una concentración de 5 por 10 a la menos 7 molar. Fíjense que es muy bajita esa concentración. Mientras que si pienso, por ejemplo, en el cloruro de sodio, la concentración de esa solución saturada va a ser de 5,9 molar. O sea que voy a tener en una solución a 25 grados centígrados, una solución de cloruro de sodio en agua, voy a tener una concentración de 5,9 moles de cloruro de sodio disueltos en 1 litro de la solución.
¿Sí? Ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en el caso del carbonato de calcio, se puede disolver muy poquito, ¿sí? Cuando la solución adquiera una concentración de 1,4 por 10 a la menos 4 a 25 grados centígrados, esa solución ya es saturada. ¿Puedo disolver más? ¿Puedo llegar a una concentración de 2 por 10 a la menos 4 molar? No. ¿Por qué? Porque ahí la solución ya está saturada. Y esa concentración, que es la máxima que puede alcanzar, que es 0,14 milimol de carbonato de calcio disuelto por litro, me implica que la concentración del carbonato va a ser de 0,14 milimolar. Y esto es mucho menor que el 0,1 que teníamos de referencia. Entonces, una solución de carbonato de calcio saturada es también diluida, pero porque estamos midiendo diferentes parámetros. Si en cambio pensamos en una solución de cloruro de sodio, el cloruro de sodio en agua se puede disolver mucho. Entonces, una solución saturada a 25 grados centígrados va a tener 5,9 mol por litro. Es decir, que la concentración va a ser 5,9 molar. Esto es mucho mayor de 0,1 molar. Entonces, esta solución va a ser concentrada y saturada. El hecho de que una solución sea diluida o concentrada no me dice nada sobre si esa solución es saturada o no saturada. Acá está el ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Algún comentario? Bueno, entonces una solución que es saturada puede ser diluida o concentrada dependiendo cuál sea el soluto que esté disuelto en esa solución saturada. ¿Bien? Voy a volver acá. Fíjense, esto que está acá es la sacarosa, que es el componente del azúcar. Cuando yo pongo azúcar en agua, se me va a formar una solución. Si está saturada, puedo llegar como máximo a una concentración de 5,3 mol de sacarosa por litro de solución. ¿Bien? Y en este caso tengo el cloruro de sodio disuelto, que como dijimos puede llegar a una concentración máxima de 5,9 mol por litro de solución. Ahora les pregunto, si yo tuviera un recipiente A donde tengo agua con sacarosa y un recipiente B donde tengo agua con cloruro de sodio. Las dos son soluciones, las dos se ven como una única fase, las dos parecen agua a la vista, porque no voy a ver otra cosa, son translúcidas, transparentes, incoloras. Bien, y tienen la concentración que tengan, no importa, supongamos si quieren que las dos están saturadas, ¿sí? Ahora pregunto, en la solución A, ¿ustedes me pueden nombrar punto por punto todas las especies que estén presentes en esa solución? Voy de vuelta. Tengo un recipiente donde tengo una solución acuosa de sacarosa. Esta es la fórmula de la sacarosa. Disuelvo y ahora tengo la solución. ¿Ustedes me pueden decir qué tengo ahí adentro? ¿Qué hay en ese recipiente? Solo con verlo, ¿no?
Ah, no, claro, vos cuando lo ves parece agua, no se nota nada. Pero digo, si yo te dije, mira, acá tengo una solución en la que disolví 2 cucharadas de sacarosa en 25 mililitros de agua. Lo tengo acá, está. Si yo quisiera mirar a nivel microscópico, submicroscópico, ¿ustedes me pueden decir qué hay presente ahí? No sé. No. ¿Habrá moléculas de agua, que es el solvente? Sí. Bien. Y la sacarosa, que no la tenemos tan familiar, pero la tenemos ahí escrita. ¿Saben de qué tipo de compuesto se trata? ¿Cuáles son sus partículas constitutivas? Moléculas, ¿sí? ¿Habrá moléculas de sacarosa disueltas en ese recipiente? No. Estarían por separado las de carbono, oxígeno e hidrógeno. ¡Apa! ¡Apa, apa! No. No, porque la sacarosa es una molécula que está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa molécula, adentro de ella, entre el carbono y el hidrógeno, entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿qué tipo de interacción hay adentro de la molécula? Enlaces covalentes, ¿sí? Entre el carbono y el hidrógeno se forma un enlace covalente. Entre el hidrógeno y el oxígeno se forma un enlace covalente. Entre un carbono y otro carbono, un enlace covalente. Entre un carbono y el otro enlace covalente. Cuando llego a armar la estructura esta de 12 carbonos con 22 hidrógenos y 11 oxígenos, tengo ese conjunto que llamamos molécula. Está por acá. Por acá hay otra molécula. Por acá hay otra. Por allá hay otra. Bien, cuando yo mezclo esas moléculas que estaban una pegadita a la otra en el sólido, atraídas por fuerzas secundarias, las pongo en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una interacción entre las moléculas de agua y las moléculas de sacarosa y va a permitir que esas moléculas se separen. Y por eso ahora van a estar las mismas moléculas de sacarosa en fase acuosa. Pero el agua no alcanza para romper esos enlaces covalentes, no puede separar el carbono del hidrógeno del oxígeno. Si ocurriera eso, como lo planteabas vos, estaríamos hablando de alguna transformación química, para empezar, y que requeriría altísima energía, no alcanza la solubilidad que le puede dar el agua. En cambio, si pienso que el agua pueda romper las fuerzas secundarias entre las moléculas, ahí voy a tener moléculas de agua y moléculas de sacarosa, moléculas de agua, moléculas de sacarosa, todas ellas formando esa solución. ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? Bien, entonces en el recipiente A, que yo había puesto sacarosa en agua, agité, lo veo en una única fase, tengo una solución de sacarosa y agua y tengo moléculas de agua y moléculas de sacarosa. La de sacarosa dispersa entre las moléculas de agua, ¿sí? Punto y aparte. Ahora tengo el otro recipiente, el B. En el B yo había puesto cloruro de sodio en agua. El sólido lo puse en agua, disolví y ahora lo represento así. Solución acuosa de cloruro de sodio. ¿Me pueden decir ustedes qué hay adentro de ese recipiente que yo tengo acá en la mano? Ahora sí estarían separados los iones. Ajá, ahora Porque sí. el agua sí puede romper el enlace iónico.
Exacto. El dipolo del agua se va a ir ubicando alrededor de todos los cationes sodios y los va a mantener en solución acuosa. Y después el dipolo del agua, su parte positiva, la va a apuntar hacia cada uno de los aniones cloruro y los va a mantener esos cloruros disueltos en el agua. Y entonces, ¿cuáles son las especies que estén presentes acá, en este recipiente, en el B? Catión de sodio, anión de cloro. ¿Eso último? ¿Cómo fue? Anión del Catión cloro. sodio. Cloruro. Anión del Catión cloruro. sodio, anión cloruro y ¿qué más? Agua. Y agua. Bien. Bien, bien, bien. En estos dos casos estamos charlando tanto la sacarosa, que es un compuesto molecular disuelto en agua, o el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico disuelto en agua. El producto de eso va a ser una solución acuosa de sacarosa, una solución acuosa de cloruro de sodio, y el proceso que ocurrió, ¿qué tipo de transformación es? ¿Física o química? ¿Se mantiene la identidad de las sustancias o se generaron sustancias nuevas? En la sustancia iónica se generó sustancia nueva. No, porque las partículas constitutivas son las mismas, eran el catión sodio y el anión cloruro. En un principio estaban formando el sólido y luego por acción del agua pasan a estar en solución acuosa, pero no cambió nada. Claro, fue una transformación física entonces. Las dos son transformaciones físicas, sí. Bien, entonces, ¿por qué me interesaba conversar que volví desde la otra diapo a esta? Porque en el caso de que yo tenga un compuesto iónico disuelto en agua, cuando ocurra el fenómeno, cuando el sólido ese se disuelva en agua y cuando se forme esa solución, lo que yo voy a tener formando parte de la solución son moléculas del solvente y los iones que formaban parte del compuesto iónico, ¿sí? Por eso, acá para tener una idea de lo que estamos hablando, hay una lista de iones que están presentes en el agua de mar y su concentración expresada en molaridad, ¿sí? Por ejemplo, para el ion cloruro, la concentración es 0,55 molar. ¿Alguien puede poner en palabras eso? ¿Qué quiere decir? ¿O cómo lo podemos representar o decir de otra forma? Hay 0,55 moles de anión cloruro disueltos por litro de agua de mar. Perfecto. ¿Sí? Siempre nos referimos a 1 litro de agua de mar. Obvio que en el mar hay mucho más de 1 litro, ¿no? Cuando uno habla de molaridad no sabe qué volumen tiene, solo sabe la concentración. El dato del volumen, que me diría qué cantidad tengo, si tengo 2 mililitros, si tengo 100 mililitros o 4 litros o 1000 litros, es un dato aparte de la molaridad. Bien. Y esto nos lleva directo a algo que ya habíamos charlado, que son los electrolitos acuosos, ¿sí? Vamos a trabajar ahora calculando concentración molar de iones que estén presentes en un electrolito acuoso, ¿sí? Preguntas. ¿Qué es un electrolito acuoso?
Una sustancia iónica que se diluyó en agua. Disolvió. Estoy pensando que es un sólido, entonces a los sólidos los disuelvo en agua. Ahora, si tengo un líquido lo puedo diluir en agua y así bajarle la concentración. Bien, entonces un electrolito acuoso podemos decir que es una solución acuosa que va a tener en esa solución, ¿qué va a haber presente? Moléculas de agua, que es el solvente, ¿y qué más? Iones. Iones, va a haber cationes y va a haber aniones. Perfecto. Acá viene la pregunta, ¿cómo hago para preparar un electrolito acuoso? ¿Qué necesito? Estoy acá en mi casa. Quiero preparar un electrolito acuoso en el laboratorio. ¿Qué necesito? Una sustancia iónica. Bien, una sustancia iónica. Ajá. ¿Qué más? Agua. 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 Ajá. ¿Y algo más? Acá hay dos posibilidades. O sé algo más de la sustancia iónica o cruzo los dedos, cierro los ojos y veo qué pasa. ¿Qué necesito de esa sustancia que sea iónica, además, para que pueda formar un electrolito acuoso? Que sea soluble en agua. Exacto. Entonces, vamos a formar un electrolito acuoso partiendo de una sustancia iónica soluble en agua, la voy a disolver en agua y voy a formar una solución. Esa solución va a tener moléculas de agua, va a tener cationes y va a ser lo que llamamos un electrolito acuoso. ¿Sí? Entonces, tenemos un soluto que es un compuesto iónico y soluble en agua y vamos a calcular la concentración de iones de ese electrolito. Y tenemos dos ejemplos, el A y el B. Entonces, el tricloruro de aluminio está en solución acuosa y la concentración de esa sal es igual a 0,15 molar. Ese es el caso de la solución A. Mientras que la otra solución es una solución de sulfato de aluminio en agua, una solución de sulfato de aluminio acuoso, y la concentración de esa sal es igual a 0,15 molar. ¿Sí? Entonces, queremos conocer cuál es la cantidad de cationes hidratados del soluto, si es cantidad, es en mol, en 1 litro de solución. Y queremos conocer la cantidad de aniones hidratados de ese soluto, expresado en mol, por cada 1 litro de la solución. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Pensemos, la solución A va a tener agua, cationes aluminio y aniones cloruro. ¿Estamos de acuerdo? Lo que queremos saber es cuál es la concentración de esos iones. Y por el otro lado, la solución B va a tener cationes aluminio y aniones sulfato. Y agua, que es el solvente, las moléculas de agua. Pero quiero saber la concentración de cada uno de estos iones. ¿Qué necesitaría hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo puedo calcular? Tengo que saber cuántos moles de aluminio y cloro hay en una molécula primero. Ojo, estos son sales. Las sales son compuestos iónicos. Y si son compuestos iónicos, no son moléculas. Entonces, lo que tengo que saber es la fórmula química
de esa sustancia. O tengo que saber cuántos aniones cloruro hay por fórmula unidad. ¿Sí? Está muy bien. Pero Sí, hay una cosa que, no sé si el jueves lo dijeron, que hay compuestos binarios que a lo mejor por diferencia de electronegatividad no les da que es iónico, pero que nosotros nos vamos a considerar iónicos, que son fundamentalmente los cloruros binarios, cloruro de cobre, cloruro de hierro, cloruro de aluminio, cloruro de cadmio, cloruro de zinc, que a veces en algunos cloruros la diferencia de electronegatividad no da mayor que 1,7, pero que nosotros los vamos a considerar iónicos. Eso yo no sé si ustedes lo dijeron. Es probable que Génesis te haya confundido por eso, a lo mejor. bien. Entonces, yo estoy pretendiendo que esto lo calculen ustedes. Voy por una estrategia. Lo que dijo Génesis me parece muy bien. No sé si alguien tiene algo más para aportar. ¿Cómo logramos hacer calcular estas concentraciones? ¿Qué es lo que voy a pensar? Primero, que tengo que representar la disociación iónica, ese fenómeno físico del que hablábamos antes cuando hablábamos del cloruro de sodio. Una vez que lo represente, acá viene la parte que decía Génesis, tengo que determinar la cantidad de cada ión por mol del soluto. Y luego que tengo ese dato, deberé informar la molaridad de ese ión en la solución. ¿Alguna pregunta? Busqué este dibujito de un reloj. ¿Saben para qué? 2 minutos, 5, un ratito. Intenten y comparamos los resultados. Necesitamos averiguar para cada una de las soluciones A y B la concentración del catión y del anión en cada caso. Me vine a ver acá a ver si alguien escribe un dato en el chat. No, todavía no. No, ya estoy mirando, no me daba.
Acá ya hay un resultado, vamos a esperar a ver el resto si coinciden o no. Vuelvo por si no copiaron, ahora me doy cuenta. Ahí se ve de vuelta la presentación. ¿Sí? Sí, Yo pero Bien, bien, yo por querer mirar lo que pasaba ahí en el chat me fui, capaz que alguno necesitaba esto. Bueno, me hubieran dicho, si no. Bueno, tenemos un dato. Y no sé si ahora hay más. no. Me parece que lo que hizo Giovanna está bien Ujú. y creo que le falta el B. Respondió el A solamente. Ajá. Pregunto, interrumpo, pero bueno. Son dos sales de aluminio que están disueltas en el A y B. Y la concentración de cada una de las sales es la misma. ¿Ustedes creen, a priori, así de mirar ahí nomás, que la concentración del catión aluminio será la misma en las dos soluciones? No. No. Bien. ¿Por qué no? Porque en la disociación iónica tengo dos cationes de aluminio en la segunda sal. Ajá. Y en ese caso, entonces, ¿cómo va a ser la concentración del catión aluminio respecto del primero? El doble. Bien. Porque los dos son 0,15 y uno sería 0,15. Perfecto. Como la concentración de la sal era la misma en ambos casos, pero en un caso la sal tiene dos cationes aluminio por cada fórmula unidad, entonces va a ser el doble. Bien. Entonces, arranco, ¿les parece? Porque quería que veamos también otras cosas. Si hacemos la representación, primero vamos a representar la disociación iónica del tricloruro de aluminio. Voy a obtener que por cada mol de la sal voy a obtener 3 mol de catión aluminio, perdón, 1 mol de catión aluminio 3 más y 3 moles de aniones cloruro. Esto que está acá. ¿Sí? Entonces, la concentración del anión cloruro va a ser el triple de la concentración de la sal. Y la de catión aluminio va a ser la misma. Eso está muy bien, que es lo que había escrito, no me acuerdo quién escribió. ¿Gianela? Giovanna, perdón. Bueno, ahí estamos. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Alguna pregunta? Bien, y si vamos al caso B, hacemos la disociación iónica de la sal,
Fíjense que ahora lo que me habían contestado antes, ¿qué pasa? Por cada 1 mol de la sal vamos a tener, se va a disociar en 2 moles de catión aluminio y 3 moles de aniones sulfato. Entonces, la concentración del catión va a ser el doble de la de la sal, mientras que la concentración del anión va a ser el triple de la concentración de la sal. En este caso, la concentración de aluminio va a ser 0,3 molar y la del sulfato va a ser 0,45 molar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Un comentario. Estamos trabajando con concentración. Hace referencia a la concentración de la sal o del catión o del anión en esa solución, pero en ningún momento sé ni con qué volumen trabajo ni con qué cantidad efectivamente tengo en mi muestra o en mi recipiente. Siempre hago referencia a 1 litro, trabajo con concentraciones, ¿sí? Veamos otro caso. Vamos a comparar el valor de la concentración de los aniones cloruro en solución acuosa, expresada esta en molaridad, al comparar distintas soluciones. Y ahora, fíjense que tengo 160 mililitros de una solución de cloruro de sodio 0,5 molar, 3 litros de una solución de dicloruro de hierro 0,25 molar o 0,05 litros de una solución de dicloruro de cobalto 0,25 molar. Esas son las 3 soluciones que quiero comparar y quiero saber cuál es la concentración de cloruros en cada una de ellas. ¿Se animan a calcularlo? ¿Necesitan algún dato más para hacerlo? La consigna que puso Verónica es compare el valor. ¿Qué queremos decir con compare? Ahí no dice que calcule el valor, ahí se compare el valor. Compare el valor. ¿Cómo es la concentración de cloruro en una, la verdecita clara? ¿Cómo es en la verde más oscura y cómo es en la rosa? No. Es la misma. Vos ahí en esa respuesta estás comparando un valor, pero supongo que ya que calculaste algo para poder compararlo, ¿no? Sí. Bien. Vos decís que son las mismas. En las 3 soluciones la concentración del anión cloruro es la misma. Sí. Santiago dice que el primero puede ser 0,04 moles de cloruro. Pero ojo porque si me decís moles de cloruro, me estás expresando cantidad de cloruro. Y acá lo que estamos tratando de comparar es concentración del anión cloruro. Santiago dice, no, entonces es 0,25 mol por litro. ¿Por qué 0,25 mol por litro, Santiago? No sería, digamos, no hay mitad de sodio y mitad de cloro. Si hay 0,5, la mitad
de cloro y la mitad de sodio. Santiago, cuando vos haces, poné la disociación del cloruro de sodio, Vero, o del cloruro de aluminio, lo que sea. El cloruro de aluminio que teníamos antes, mira, acá. Y cerrás tu ahí está. Santiago. Ahí hay menos, ahí. Eso representa una especie de ecuación. En las ecuaciones, lo que se puede sumar es la masa y, en todo caso, las cargas. Pero lo que no podés sumar son la cantidad de sustancia. En esa transformación que está allí, que es una transformación, es una representación de lo que ocurre en una solución acuosa, se produce 1 mol de catión aluminio y 3 mol de anión cloruro. No es que el aluminio es 1/3 del cloruro. Claro, esa concentración que te da se refiere a la sal completa. Y luego, cuando esa sal se disocie, entonces va a generar una dada cantidad de uno y otro ion. Ah, claro, ya entendí. ¿Sí? No se puede sumar 1 mol de aluminio más 3 mol de cloruros. ¿4 mol de qué? No podrías poner, podría decir 4 mol de iones, pero en aluminio es 1 mol y en cloruro es 3 mol. Muy buena la intervención de Santiago. Sí, Vos sabés, pero que este tipo de confusiones aparecen en el aula presencial, pero raras veces, porque los estudiantes a veces asumen que se dan cuenta y después uno se va, chau, se fue del aula y no se sabe bien dónde está el error. Y bueno, es muy importante tanto la primera pregunta de Santiago como la segunda respuesta, las dos, para que vean que en el primer caso Santiago contestó cantidad y no concentración, y en el segundo caso supuso que la concentración de cada ion era la misma y es la mitad de 0,5 y no. Entonces, ¿la respuesta cuál sería, Santiago, para el cloruro de sodio, por ejemplo? ¿Cuánto te daría para el cloruro de sodio? Entonces es 0,5 mol sobre litro también, entonces, ¿no? Correcto. Exacto. Muy bien. Como la sal está en una concentración de 0,5 mol por litro y al disociarla por cada 1 mol de cloruro de sodio voy a generar solo un anión cloruro, entonces la concentración del cloruro va a ser exactamente la misma de la de la sal, 0,5 molar, 0,5 mol por litro. ¿Está? ¿Hay alguna respuesta de las otras dos soluciones en el chat? No, estaba mirando eso y no veo nada, pero... Entonces son en todas iguales, ¿no? ¿Cuál es la concentración en cada una de ellas? 0,5 molar también, mol sobre litro. Bien, Marco. 0,5 molar o 0,5 mol por litro. Mol de anión cloruro por litro de solución. ¿Sí? Y ahora si la pregunta fuera, ¿qué cantidad de cationes hay en cada una de estas tres soluciones? ¿Podrían calcularlo? Sí, multiplica la concentración por la cantidad de litro.
Sí, hay que tener en cuenta que justo estas tres sales, los cationes, sus concentraciones van a ser iguales a las de las sales. Pero podría ser que tuvieran algún subíndice y que hubiera que tener en cuenta alguna cosita más, ¿sí? ¿Pueden plantearlo? Yo acá hice más o menos los calculitos. Yo digo que trabajemos con uno, en todo caso, y después ustedes lo pueden hacer solo, lo vamos a volver a trabajar el jueves que viene, pero si tengo en cuenta la solución que decía 160 mililitros de una solución de cloruro de sodio 0,5 molar, como la solución es 0,5 molar de cloruro de sodio, yo sé que en un litro, que es lo mismo que 1000 mililitros, de la solución voy a tener presente 0,5 mol de cloruro de sodio. Entonces, en 160 mililitros de solución, ¿cuánto de sal va a haber? ¿Qué cantidad de esa sal? Bueno, la cantidad va a ser 0,08 mol de esa sal. Y entonces, si tengo en cuenta la disociación iónica o la fórmula, que por cada 1 mol de la sal voy a generar 1 mol de catión sodio, entonces la cantidad de catión sodio que va a haber es 0,08 mol. No me detendría mucho más porque quiero que antes de que se vayan juguemos un ratito con una simulación como para aclarar un poco todas estas ideas. Yo insisto que acá no escribí en cada caso la disociación iónica, pero es lo que tenemos que tener en cuenta para calcular que la concentración de catión hierro 2+ va a ser la misma que la de la sal dicloruro de hierro. ¿Está? Bueno, ahí están los resultaditos de eso. ¿Alguna pregunta de esto de los cálculos? No, profe, por mi parte no. Continúo. Vamos a ver si se puede ver acá directamente. Esta es una simulación. Ustedes pues cuando tengan las diapos pueden entrar directamente o copiarlo, por eso lo dejé ahí escrito, o entrar, creo que se va a poder, y tienen esta simulación. Está bueno para jugar y para ir como aclarando los conceptos, ¿sí? Acá hay un recipiente donde hay un solvente por ahora. Esto que está acá es el solvente. Con este dispositivo yo puedo agregar más volumen de solvente. Abro la canilla, ¿sí? Y con este que está acá yo puedo eliminar solución, solvente o lo que haya en este. A ver si lo puedo llevar a justo medio litro. Oh. Con este se puede evaporar. ¿Qué pasa si yo evaporo una solución? Voy a poder eliminar el solvente. El soluto va a quedar ahí, ¿sí? Luego, acá tengo el soluto. Una opción es poner algo que se llama mezcla, un genérico, no pude identificar de qué se trataría, y podemos elegir distintos solutos. Cada uno de ellos tiene un color que es el color propio de la solución esa, ¿sí? El permanganato de potasio es violeta, en el laboratorio lo trabajamos, ahora no se puede. El sulfato de cobre es de color turquesa, también lo hemos trabajado. Bueno, cada uno, el dicromato de potasio es naranja. Entonces, ¿cuál sería la idea? Vamos a ir midiendo la concentración de una solución. Este es el sensor. Mientras esté ahí, no puede medir nada. Cuando yo lo ubique acá, me mide. ¿Cuál es la concentración en este momento? 0. No puse, o sea, tengo el solvente solo. Ahora, vamos a elegir alguna solución, ¿sí? Por ejemplo, podemos probar dicromato de potasio. Solo porque me gusta el color naranja. Bueno, entonces acá una cosa que tiene que no me está diciendo cuánto agrego. Es como al voleo. Ustedes, si quisieran, pueden calcular cuánto se agrega, ¿eh? Fíjense que es como un salero. Entonces, agrego un poco.
Puse soluto, estaba el solvente, se formó la solución. ¿Ven que cambió el color? Y acá me dice la nueva concentración. Entonces, yo no sé cuando agité cuánto puse, pero lo que sí sé es que ustedes pueden calcular que si tengo medio litro de una solución de dicromato de potasio que tiene una concentración 0,188 molar, puedo calcular recién qué cantidad de soluto de dicromato de potasio puse. ¿Verdad que pueden? Bueno, fíjense qué pasa si voy agregando más. Oh, fíjense lo que dice acá. Saturado. O sea, Y se ven ahora los precipitados abajo. ¡Ay, qué buena vista! Quería agregar más para que se vea. Sí, ahora que me lo decís, sí. Fíjense, si yo agrego más, ya voy a tener un sistema que tiene dos fases. ¿Ven ahí abajo? Yo si vos no lo decís no lo veo, y eso que lo estaba esperando, pero bueno. Ahí está. Entonces, esto que está acá ya no es una solución todo esto. Es un sistema heterogéneo, donde la parte que está en el líquido, eso sí corresponde a una solución saturada. Y fíjense que cuando yo agrego, la concentración no cambia. ¿Sí? Pregunto, ¿qué pasa si agrego solvente? En teoría, siempre que haya precipitados no debería cambiar la concentración. Pero cuando dejen de aparecer los precipitados abajo, ahí sí podría variar. Porque parte de esos solutos se van a ir disolviendo. Por eso vos decís que no va a cambiar. A ver si podemos hacer esto que comentaba, no sé quién habló, pero veamos. Yo. ¿Qué pasa? Fíjense que todo esto que estaba se fue disolviendo. Cada vez hay menos, no sé si llegamos, ¿eh? A ver, vamos a hacer así. ¡Ay, me lo removió todo! Bueno. Insisto, ustedes pueden ir probando diferentes solutos, pueden ir viendo qué ocurre. Probemos con otro, por ejemplo, el sulfato de cobre. Fíjense la concentración. Ahí se va tornando un poquito más oscuro. Ahora, pregunto, ¿qué pasa si yo abro este? ¿Qué va a pasar con la concentración? Debería mantenerse en teoría. Claro, ¿qué es lo que va a variar? El volumen de la solución. El volumen de la solución, pero la concentración va a ser la misma. Y ahora pensémoslo al revés. ¿Qué pasa si a esto le agrego soluto? ¿Qué va a pasar con la concentración? Aumenta. Es verdad. Y ahora que tengo esta concentración, ¿qué pasa si agrego más solvente? Va a disminuir. Disminuye. Bien. Y además de este sólido que uno puede ir agregando, pueden pensar partir de una solución. O sea, yo tengo acá preparado una solución de sulfato de cobre, por ejemplo, 1,3 molar. Y bueno, y ahora voy agregando, a partir de esa solución, voy agregando acá. Y entonces preparo lo que se llama una dilución, que antes me parece que Génesis nombraba. Entonces yo voy a agregar este sólido acá y lo que voy a estar haciendo es preparando una solución, pero partiendo del sólido, de la solución ya preparada.